buen día, bienvenido, bienvenida. Un poco difónico, pero acompañándolos en Cara a Cara. Nuestro protagonista hoy es el defensor del pueblo, defensor prácticamente saliente, don Ricardo Julio Vargas. Muchas gracias, Hugo. Gracias por abrirnos la puerta de su casa este domingo. Gracias a ustedes por acompañarnos. El cuarto defensor del pueblo que hemos tenido, ¿no? Usted, su persona. El cuarto defensor del pueblo elegido por la Asamblea Nacional, correcto. Dice el poema que revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Usted revuelve y mira estos años que ha estado en este cargo. No creo que sienta espanto. ¿Qué siente? Yo creo que muchas satisfacciones y un aprendizaje muy grande de comprender el pensamiento del pueblo panameño, de entender sus necesidades y sus quejas, pero también la satisfacción de haberle cumplido a este pueblo y cumplir con la Constitución y el encargo que la Asamblea Nacional de Diputados me dio en el año 2007. ¿Usted cree que la Defensoría del Pueblo a su cargo ha sido beligerante, ha tenido peso, ha tenido presencia en el debate nacional? Mira, la Defensoría del Pueblo es como un edificio en el que cada defensor del pueblo es un arquitecto que ha ido diseñando su piso conforme a su visión y conforme también a las coyunturas y a las realidades. Pero hay que comprender muy bien la esencia de lo que es la Institución Nacional de Derechos Humanos. No tiene que ser una institución que esté permanentemente en confrontación con el poder, pero tampoco tiene que coquetear con el mismo. Entonces eso es lo que ha sido mi gestión, una gestión en la que se han dicho las cosas que tienen que decirse en el momento que tienen que decirse y hacerse las cosas con absoluta y plena independencia. ¿Usted lo ve de esa manera? ¿Usted cree que el pueblo al que usted dice defender, o por lo menos la figura que usted tiene que ejercer, que es esa, usted cree que ante un problema, ante una eventualidad, ante un conflicto, lo primero que piensa es, voy a buscar al defensor del pueblo, o por lo menos bien usted esa esperanza? Bueno, muchos sectores, los grupos vulnerables sí han acudido permanentemente, pero aquí hay que hacer mucha docencia, porque esta es una institución muy joven, apenas acaba de cumplir 14 años en febrero pasado, en este mes, y necesitamos seguir acercando a la institución más a la sociedad y que la sociedad se empodere de ella. Durante mi periodo hemos tenido, como nunca, una vinculación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan distintos temas y que tienen que ver con grupos que requieren de una protección especial. Ese empoderamiento, ¿cómo llegamos a ese empoderamiento? Mira, trabajando mucho en la difusión, trabajando mucho en la transmisión de mensajes para que la ciudadanía se informe y conozca cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Yo he basado buena parte de mi gestión en el fortalecimiento de la educación en derechos humanos, tratando de que el ciudadano común tenga herramientas, conozca cuáles son sus derechos para que pueda ejercerlo. Entonces, poco a poco, en este proceso paulatino, el ciudadano se va empoderando de sus derechos y se va acercando a la Institución Nacional de Derechos Humanos del país, porque al final la fuerza del defensor del pueblo es también la fuerza ciudadana. En los conflictos del día a día de las comunidades, ¿cuál se lleva usted en el corazón que siente, bueno, esta crisis se solucionó durante el periodo que fui defensor del pueblo gracias a la gestión que yo tenía a mi cargo? Bueno, fíjate, es muy difícil precisar y llevarse uno una especie de trofeo, porque no se trata de eso. No existe un problema en este país que no sea parte de un proceso, que requiera un trabajo con distintas organizaciones de la sociedad civil, con involucramientos del Estado, pero hay temas que están allí muy presentes en mi memoria, en los que siento que la Defensoría ha tenido un papel, ha aportado, como por ejemplo un caso muy triste y muy doloroso, como es el caso del dietinel glicol. Eso es un tema en el que la Defensoría se ha involucrado en varios momentos y ha tenido una permanente cercanía con los grupos que se ven y que están afectados, pero esto no es una tarea acabada. Este es un tema en el que hay que continuar para evitar, primero, que esto se repita, porque lo que se espera es que haya verdad, encontrar la verdad, justicia para las personas y las víctimas afectadas y reparación para ellas. Un caso en el que la justicia todavía está en mora, ¿no? En efecto, ha pasado mucho tiempo y se requiere que haya una decisión cuanto antes frente a este tema para encontrar esos tres aspectos: verdad, justicia y reparación. ¿Qué se lleva a usted, digamos, como, ya le hablé de satisfacción, vamos al otro lado? Esto no lo pude hacer.
Bueno, o no jugué el papel que yo esperaba que podía jugar o que debía jugar. Bueno, hay temas, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en el tema de la minería. No es el papel que no hayamos jugado, porque creo que en todos los temas y en todos los escenarios la Defensoría ha jugado el papel que tiene que jugar. Quizás hay personas que esperan que juegue otro papel, pero ese no es el papel que la Constitución y la ley le señala. Quizás es un papel protagónico y ese no es el afán ni el perfil que debe tener el defensor del pueblo. El defensor del pueblo tiene que tener una voz informada, tiene que tener una voz documentada y levantar la voz y decir las cosas que tiene que decir cuando tiene que decirlas. Por ejemplo, en este tema de la minería, desde el año 2007 hemos planteado la necesidad de que el Estado adopte una ley de moratoria a la minería metálica a cielo abierto, por los efectos que tiene la misma y porque no ha habido una discusión amplia, una discusión nacional, incluso llevar este tema, como en determinados momentos expresado, a una consulta nacional. Este es un tema en el que se están produciendo algunas situaciones que ojalá no se repita lo ocurrido en Changuinola, porque hace falta o hizo falta una mayor discusión nacional. Precisamente en temas como estos es que uno piensa, oye, la Defensoría del Pueblo no hay algún mecanismo que se pueda usar para que tenga más presencia, para que tenga más beligerancia, para que no pase a ser una opinión más. Bueno, es que es una opinión. Entonces hay que internalizar el concepto. El defensor del pueblo tiene una magistratura moral, una magistratura de conciencia, y su opinión es su fuerza porque está basada en una fuerza de lo moral. No puede tener un poder coercitivo como algunos quisieran que tuviera, porque eso desnaturaliza la función del defensor del pueblo. Y hay algunas personas que realmente le piden a la Defensoría, y he escuchado expresiones como más garras o más músculo, y hay algunas cosas que pudieran hacerse legislativamente para mejorar la fortaleza. Por ejemplo, te doy dos ejemplos. Darle iniciativa legislativa. Es un tema que le hace falta a la Defensoría del Pueblo. Y lo otro, la facultad de poder citar a funcionarios. Esos funcionarios que en ocasiones o de manera recurrente son renuentes a comparecer o a entregar información a la Defensoría cuando así se le pide. O que esas sanciones morales, disculpe que lo interrumpa, o que esas sanciones morales de alguna forma tuvieran mayor peso dentro de la opinión pública, mayor cabida. Habría que buscarlo. Bueno, eso le corresponde. Si no pasa como una opinión más. Eso le corresponde entonces a quienes administran la cosa pública. Eso le corresponde, si fuera un cuestionamiento a funcionarios del órgano ejecutivo, les correspondería al jefe del Ejecutivo tomar en consideración la opinión objetiva de la Defensoría del Pueblo, darle el valor a esa opinión, y si hay una sanción contra algún funcionario, tomar algún tipo de medida con relación a ese funcionario. Pero la Defensoría cumple con su rol, la Defensoría cumple con su papel de informar cuando emite una opinión basada en lo que establecen las normas nacionales e internacionales, y cómo esa situación producida por una intervención estatal afecta el goce de derechos de los ciudadanos. Usted ha estado ejerciendo este cargo en dos gobiernos, el de Martín Torrijos y el de don Ricardo Martinelli. ¿A cuál de los dos se le hace más difícil escuchar la opinión de la Defensoría del Pueblo? Para decirlo de una forma amable, quiero que me dé la respuesta, pero luego de la pausa, cuando regresemos más de Cara a Cara.